enseñanza, todo el consejo de Dios, como decía el apóstol Pablo, pero no sin una vida transformada, una vida que refleje lo que el conocimiento bíblico es. No solamente es eso, conocer, no solamente es saber doctrina o conocer muchas profundidades. Dice 1 Corintios 13, si yo conociera todos los misterios y si yo tuviese una fe que puede mover a las montañas y no tengo amor, nada soy. Si nosotros tuviéramos mucho conocimiento, pero ese conocimiento no está en acción, no está activo, no nos lleva a amar, entonces no tiene ningún sentido. El apóstol Pablo le está enseñando esto a Timoteo, a establecer estos principios en cada una de las iglesias de esta isla en Creta. Acuérdate, la isla en Creta, una isla con muchas ciudades, con muchas iglesias, y Tito tenía que ir a las diferentes ciudades, a las diferentes iglesias, a establecer liderazgo y también a poner estos principios bíblicos en el liderazgo para que estos fueran también transmitidos a la iglesia. Y bueno, en esto hemos visto como en el capítulo 3, como con nuestro pastor Gerardo, con nuestro hermano Edgar Mendoza, también veíamos, ¿no?, cómo en el capítulo 3 el apóstol Pablo empieza a hacer como un recordatorio, y el capítulo 3 empieza justamente diciendo eso: recuérdales que se sujeten. Es un recordatorio, tráeles a la mente, y no solo está hablando de un recordatorio o traer a la mente momentáneo, no solo hoy te recuerdo, sino recurrentemente tienes que recordarles. Dice, empieza el capítulo 3 diciendo con respecto a la sujeción a las autoridades, por ejemplo. Recuérdales a ser amables, no pendencieros. Recuérdales este carácter que ellos deben tener. Empieza a hablar también, recuérdales lo que éramos en otro tiempo. Traer a la memoria de dónde nos sacó el Señor, de dónde, no, porque a veces nos ponemos en un lugar de juicio y pensando que algunas personas no merecen cierta misericordia, cierta gracia, y nosotros nos olvidamos de dónde nos ha sacado el Señor y la misericordia que Dios ha tenido en nosotros. Entonces dice que nosotros solíamos ser, ¿no?, lo que nosotros éramos antes de conocer al Señor, ¿no? Recordar también que los que estamos aquí, no diferentes a los de estas iglesias en Creta, habían dañado a algunas personas. Tú y yo hemos dañado y hemos hecho daño de una o de otra manera a las personas, ¿no? Pero también es una invitación y un recordatorio a recordar la manifestación de la bondad de Dios. Si bien nosotros éramos todo eso en un tiempo atrás, hoy podemos ver que el Señor nos ha traído hasta aquí, ¿no? El verso, dice el verso... El verso 4 dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios. Esta palabra pero funciona como una transición justamente de eso, de lo que éramos antes, de esa condición que nosotros teníamos, pero un contraste cuando el Señor Jesucristo fue manifestado. La bondad de Dios fue manifestada. Entonces podemos tener bien clara que nuestra identidad ahora no es lo que solíamos ser antes, sino que ahora somos lo que dice la Biblia, 1 Tito 3, regenerados, restaurados, justificados. Y antes de ir a Tito, perdóname, ve por favor al Salmo 85. Recuerda de dónde te sacó el Señor, recuerda la obra de Cristo, ten en mente todo el tiempo lo que el Señor ha hecho en tu vida, recuerda la obra de Jesús. Dice el Salmo 85, desde el verso 10, dice: la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Verso 11:
La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Verso 12, Jehová dará también el bien y nuestra tierra dará su fruto. Verso 13, la justicia irá delante de él y sus pasos nos pondrá por camino. Todo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, en la cruz de Cristo, cuando la misericordia de Dios y la verdad, la justicia y la paz, dice aquí, se besaron, ¿no? En aquella cruz, ¿no? Nosotros, lo veíamos la semana pasada con nuestro hermano Edgar, éramos pecadores. Y finalmente el Señor nos ha puesto aquí por su misericordia, haciendo justicia en Cristo, pero manifestando su misericordia para con nosotros. Pero algo importante a lo cual te quiero llamar la atención, el verso 13 dice, la justicia irá delante de él, y dice, y sus pasos nos pondrá por camino. ¿Te das cuenta? La misericordia y la paz se besaron, y todo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, de dónde nos sacó el Señor y nuestra identidad actual en Cristo. Pero dice este verso, el verso 13, y sus pasos nos pondrá por camino. Dice la Nueva Biblia de las Américas, y pondrá por camino sus pasos. Los pasos que nuestro maestro siguió son los pasos que nosotros ahora vamos a seguir. No solo se trata de recibir ciertas cosas, sino caminar. No solo se trata de recibir los beneficios de Jesús, sino andar por los pasos que Él anduvo. Más adelante ahondaremos un poquito en este sentido, pero es importante que tengas en mente que el Señor nos puso sus pasos por camino. Los pasos del Señor son los que nosotros debemos seguir. Ahora sí, regresa por favor a Tito 3. Vamos a leer el 5, del 5 al 7, que fuimos los que vimos la semana pasada. Del 5 al 7, solo como un recordatorio para lo que viene, porque lo que vamos a estudiar hoy particularmente tiene mucho que ver, o tiene todo que ver justamente con lo que vimos la semana pasada y que está en el verso 4, del verso 4 al 7. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. Podemos ver esto, nos salvó. ¿Qué hizo con nosotros el Señor? Nos salvó. Estábamos perdidos y nos rescató. Y dice, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. El Señor fue misericordioso, nos salvó en esa misericordia, y sigue diciendo, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Nos lavó, nos regeneró, nos hizo nuevas criaturas. En otras palabras, volvimos a nacer, nacimos de nuevo. Eso lo hizo el Señor con nosotros, que éramos pecadores, que estábamos destinados a la muerte eterna, a la condenación eterna. Sin embargo, el Señor nos dio una nueva vida, nos lavó, nos regeneró. Y dice el verso 6, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Y luego dice, para que justificados por su gracia, que somos justificados, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Note, estos versos son hermosos. No tengo palabras para describir todo lo que justo cuando estaba platicando con nuestro hermano Edgar Mendoza de lo que él iba a dar la semana pasada por acá, y le dije, hay que compartir esto y así. Él lo leyó y lo que primero me contestó es, qué hermoso, ¿no? Qué hermoso es lo que nosotros podemos ver en la palabra del Señor y su obra. Somos herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Tenemos una herencia en Cristo, a través de Cristo. Así que es precioso poder meditar en la obra de Cristo, en lo que somos en Cristo, y tener algo bien claro que también nuestro hermano Edgar nos decía: no es una recompensa para los justos,
sino un regalo para los culpables. Me llamó mucha la atención esta frase. No es una recompensa para nosotros porque éramos justos. Estar aquí y ser salvos no es una recompensa por haber hecho bien las cosas. Es un regalo. Y éramos culpables. No merecíamos ese regalo. Pero, como dice aquí, cuando se manifestó la bondad de Dios en Cristo, entonces da todo esto que vamos a ver más importante, más adelante. Pero algo importante, ve por favor a Lucas 6, verso 35, Lucas 6, 35. Ya veíamos en Salmos esta frase, y sus pasos nos pondrá por camino, o seguir sus pasos. Ahora dice Lucas 6, verso 35. Amad pues a vuestros enemigos y haced el bien, y prestad, no esperando de ello nada. Otra vez, tenemos un imperativo, un mandamiento, que es amar. Amar pues, y dice aquí, a vuestros enemigos. Amar a tus hijos, amar a tu esposo. Bueno, a lo mejor no es tan fácil amar a tu esposo, pero amar quizá a los de la iglesia es un poco más sencillo, ¿no? Pero dice aquí, amar a tus enemigos. Y prestad, en ese contexto de los enemigos, y prestad, no esperando de ello nada. Cuando prestemos, dice aquí, no esperando que me diga gracias, dice aquí, no esperando de ello nada, y dice, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. ¿Cómo es Dios? Dice aquí, benigno. ¿Para con quién es benigno? ¿Qué dice? Nosotros, en otro tiempo, como dice Tito, éramos ingratos y malos, no agradecidos con el Señor y malos, pero con todo el Señor mostró su misericordia y mostró su bondad para con nosotros. El Señor es benigno para con los ingratos y malos. Y dice el verso 36, sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Pero es bien ingrato y malo. ¿Qué le decimos al Señor? ¿No? Ya no podemos decirle al Señor, no amo a tal persona porque es ingrato, es malo. Delante de estos textos ya sonaría mal esa razón, ¿no? Porque el mandamiento del Señor es amar como Él nos ha amado, imitándolo. Sed misericordiosos como lo es nuestro Padre. Así que ya hablábamos de todos estos recordatorios, ¿no? Sujeción a las autoridades, recordatorios de quién éramos antes y el recordatorio de lo que hoy somos en Cristo. Pero ahora algo importante, tenemos que recordar hoy nuestra misión. Recordar nuestra misión, y esa es seguir los pasos de nuestro Maestro. Dice ahora el texto 3, Tito 3, verso 8, ya estamos ahí en Tito, y dice así: palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para los que creen en Dios, para los que creen en Dios, procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres. En estos versos el apóstol Pablo termina una idea, lo que leíamos ya hasta el versículo 7, ¿no? Termina una idea donde habla de esta salvación, de la justificación, de que somos herederos. Termina esa idea, pero después dice el verso 8, que ya leíamos: palabra fiel es esta. ¿A qué palabra fiel se está refiriendo? ¿A qué palabra fiel se está refiriendo Pablo cuando está diciendo esto? Dice, palabra fiel es esta, es a la que acaba de decir, ¿no? A estos recordatorios que nos acaba de decir antes, ¿no? Palabra fiel. Otras versiones mencionan o traducen: este mensaje es digno de confianza. Este mensaje, el que acaba de dar,
es digno de confianza, es fiel, son palabras confiables. Nosotros quizá podemos confiar o no en las palabras del hombre, ¿no? El apóstol Pablo dice: sea Dios verdad, Dios es verdadero, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Los hombres somos mentirosos por naturaleza, pero el único verdadero es Dios. Palabra fiel, palabra confiable. ¿Por qué? Porque es palabra que viene de parte de Dios. Esta frase el apóstol Pablo la ocupa en algunas de sus cartas, solo se ocupa 5 veces en las cartas paulinas, y Pablo las usa para dar un énfasis, para dar un realce a la enseñanza que nos acaba de dar. Ya decía, en los versos anteriores Pablo le quiere subrayar ahí con negritas o con amarillo fosforescente lo que acaba de decir. Palabra fiel es esta, y llama nuestra atención. Estas frases, ¿no?, como palabra fiel, o cuando decía este dicho de algo que es digno de confianza, en el contexto que Pablo lo está escribiendo, en la cultura, en el momento que Pablo está escribiendo esta expresión, palabra fiel o palabra digna de confianza, se ocupaba esto para hacer de una frase, como ya vimos, una declaración que se podía hacer, por ejemplo, un credo, incluso una alabanza, un himno, material que se usaba como lectura en medio como lectura, vamos a decir, recurrente en medio de la iglesia, algo que podía cantarse, ¿no? Pablo está diciendo, de esta parte que acabamos de ver, ¿no?, del verso que ya leíamos, del 4 al 7, o incluso desde el 3, Pablo está diciendo, esto repítanlo, esto díganlo muchas veces, de esto hagan canciones, porque esto es una palabra fiel. Es algo que hay que estar recordando todo el tiempo, recordando todo el tiempo. Por eso más adelante Pablo le dice ahí en el mismo verso, quiero que insistas en esto, insiste en esto, porque esto es bueno para ti, como vamos a ver más adelante, esto es bueno para todos. Pero como ya decíamos al principio, el que Pablo pretenda que esta sea una verdad que memoricemos, que cantemos, que hablemos entre nosotros, ¿no?, tiene que tener una aplicación diaria y práctica. No solo se trata de memorizarlo o de cantarlo y de que mi vida siga siendo la misma. ¿Para qué lo memorizo? ¿Para qué lo canto? ¿Para qué lo tengo todo el tiempo? ¿Para qué Pablo pretende que sea algo que yo tengo en mi mente todo el tiempo? Para vivirlo, para hacerlo práctico, para que todos los días me persiga, ¿no? Vas a ir al súper, ¿no?, y ahorita, pues bueno, quizá en tu teléfono aplicas la lista. Yo cuando voy a la tienda le digo a mi esposa, mándame una lista con lo que hay que comprar. Y yo no puedo confiarme a mi mente, porque siempre que me confío a mi mente, y los frijoles, chispas, ¿no? Entonces por eso le digo, dame una lista, y voy y tengo que estarla sacando todo el tiempo, y aún así se me olvidan cosas, ¿no? ¿Y por qué no trajiste? Sí, no podemos, hermano, estar confiándonos a nuestra mente. Por eso tenemos que repetirlo y repetirlo. Entonces hay que ir al súper, pollo, tortillas y queso, pollo, tortillas, y vas repasándolo y vas repasándola todo el tiempo, ¿no? Así la palabra del Señor, todo el tiempo en nuestra mente, tengo que hacer esto, debo hacer esto, debo estar pensando en esto, ¿no? Es algo en lo que Pablo le dice a Tito, tienes que insistir, tenemos que hablar. A veces decimos, ese texto ya lo enseñaron, o ya la semana pasada hablaron de ese texto. Y un pastor dice, es como si tú comes, no sé, se acerca Navidad, ¿qué comen en Navidad? Romeritos, ¿no? Pierna, a Alma le gusta la pierna. Entonces, no dice una Navidad, ay, qué rico comí pierna, y a la otra Navidad,
No, pues ya comí una vez pierna, ¿por qué otra vez comer pierna? No, pues porque pues comes, ¿no? Y algunos comemos huevo todas las mañanas, ¿no? Y hoy comes tortillas y mañana comes tortillas, ¿no? Porque ese alimento trae los nutrientes que tú necesitas todos los días, ¿no? Así que no podemos decir de un texto, y ese ya lo leí ayer, ¿no? Y si es necesario lo lees hoy y mañana, no, y si es necesario que lo leas también mañana y pasado mañana. Ve por favor a Deuteronomio 6, Deuteronomio 6 del 7 al 9. Dice, llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. No es suficiente que lo escribas en un post-it en tu escritorio. Escríbelo en un post-it en tu escritorio. No es suficiente. ¿Qué dice? Primero, en tu corazón. ¿Tienes hijos? Repítelas a tus hijos. Repítelas a tus hijos. A lo mejor tus hijos, igual que nosotros, no nos gusta que nos repita. Eso ya me lo dijiste. ¿Qué dice Dios? ¿Sabes que esa labor de repetición no está diciendo cuando vayan a la BN Kids, llévalos a BN Kids para que ahí les enseñen la Biblia? No dice eso aquí en Deuteronomio, ¿verdad? O no dice, cuando tengan necesidad de escuchar la palabra de Dios, háblales a los coordinadores de teens o de jóvenes, ¿no? ¿Sabes qué, hermano? Esa es labor nuestra. Nuestros hermanos de kids y nuestros hermanos de jóvenes hablan la palabra de Dios y enseñan la palabra de Dios, pero ellos no pueden hacer lo que tú sí tienes oportunidad de hacer. Ellos los ven 1 hora a la semana, tú los ves toda la semana. Recuérdales, repítelos a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa y andando por el camino. Cuando vas a tu casa, cuando estás en tu casa, ¿cuáles son tus conversaciones en casa, en familia? Cuando vas por el camino, ¿de qué estás hablando en el camino? De la serie, de lo que van a hacer, de lo que van a comprar. Aquí dice que cuando estés en tu casa, la conversación en casa sea la palabra de Dios. Cuando vas en el camino, yo me acuerdo de una imagen muy clara de mi papá todo el tiempo, poniendo predicaciones y hablando de la Biblia y con su Biblia abierta y hablando todo el tiempo de eso, ¿no? Es algo que nosotros tenemos que hacer, y estando en casa y andando por el camino y al acostarte, que es lo último que haces en el día cuando te acuestas, ¿de qué estás hablando o qué estás viendo? Al levantarte, como señal en tu mano, como frontales en tus ojos, en los postes de tu casa y en tus puertas. Es un recordatorio. Todo el tiempo tiene que estar la alabanza del Señor, la obra de Cristo en nuestra boca. Ve por favor Efesios 5, verso 18. Efesios 5, 18 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes, bien, sed llenos del Espíritu Santo. Para empezar, está hablando de un imperativo y está diciendo sed llenos del Espíritu Santo. No está diciendo Dios te va a llenar con su Espíritu, ¿no? O ve con el pastor para que él ore y te llene del Espíritu Santo, ¿no? Nos está diciendo que esa es nuestra labor. Si no estamos llenos del Espíritu Santo, no es responsabilidad del pastor, del maestro, del coordinador, de mis hijos, de mi esposo, de mi esposa. Si no estamos llenos del Espíritu Santo, es responsabilidad
nuestra. Porque Dios te pide a ti y me pide a mí ser llenos del Espíritu Santo, ¿no? Y luego dice el verso 19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Otra vez, el principio que hay en Deuteronomio y lo que está diciendo Tito cuando está diciendo esta palabra fiel, palabra digna de confianza, para que la cantes, para que la escuches, para que la digas todo el tiempo, ¿no? Para que los ates en tus muñecas, para que lo pongas entre tus ojos, para que se le estás diciendo todo el tiempo a tus hijos, ¿no? Y es lo mismo que está diciendo aquí, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Hermano, ¿cuáles son tus conversaciones? ¿De qué hablas? Cuando estás con algunas personas, con tus amigos, por ejemplo, con tu familia, en tu casa, con tus hijos, ¿de qué hablas? Ese es un llamado a volver nuestras conversaciones útiles y agradables delante del Señor. Le decía a unos hermanos en la mañana, la queja está luego en nuestra boca, ¿no? Algo pasa y rápido, somos muy rápidos para quejarnos, ¿no? Y decíamos, si llueve, porque llueve, ¿no? Si está el sol, porque está el sol. Si hace frío, porque hace frío, ¿no? O sea, somos muy fáciles de quejarnos de cualquier cosa. Lo que está diciendo aquí, lo que siempre tiene que estar en mi boca no es la queja. Dice el verso 20, dando siempre gracias por todo a Dios. Entonces, empecemos sustituyendo la queja por el agradecimiento. ¿Otra vez frijoles? Gracias otra vez, Señor, frijoles. Gracias, Señor. Otra vez el mismo texto. Gracias, Señor, por proveer tu palabra. Dando gracias. Tengo que ir al discipulado. Otra vez domingo. Gracias, Señor, porque es tu día y puedo ir y congregarme y estar. Gracias, Señor. Empecemos a sustituir y reemplazar todas esas quejas por el agradecimiento a Dios. ¿Y te das cuenta que ese es un principio para ser llenos del Espíritu Santo? Empieza a vigilar lo que hablas. Hablemos entre nosotros, palabra de Dios. Pero si estás siempre con personas que la queja está ahí y siempre hablando mal de alguien y siempre hablando mal y siempre diciendo esto no está bien y siempre lo que está mal, eso no nos llena del Espíritu. Lo que nos llena del Espíritu es hablar la palabra del Señor. Y es lo que le está diciendo Pablo a Tito, es lo que está diciendo Moisés al pueblo de Dios, y ahora es lo que le está diciendo Pablo a la iglesia en Éfeso. Regresa por favor a Tito 3, verso 8. Dice, palabra fiel es esta. Ya hablamos del contexto de palabra fiel, lo que estaba diciendo Pablo cuando dice palabra fiel, todo lo que implica el que tengamos palabra fiel enfrente de nosotros. Dice, y en estas cosas quiero que insistas. Estas cosas, lo que decíamos, las debemos repetir y repetir, reafirmando los pasos que el Señor, como leíamos en el Salmos, reafirmando los pasos que el Señor dio para nosotros caminar sobre ese camino, sobre los pasos del Señor para seguirlos. Por eso dice, en estas cosas quiero que insistas con firmeza, que insistas de manera fuerte y de manera constante. Es algo que constantemente tenemos que decir, ¿no? Todos estos recordatorios, insistir en todo lo que Pablo ha dicho en la carta a Tito, insistir en todo lo que Pablo le está enseñando en este capítulo 3. Verso 8, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Es un mensaje repetitivo, hermano. Es un mensaje que siempre tiene que estar en este púlpito, pero no solo en este púlpito.
en tu boca, con tus hijos, ¿no? Hacia tu jefe, hacia tus hermanos, ¿no? ¿Qué hablamos? Recuerda, empecemos por cambiar todo lo que hablamos. Y todo esto es con un propósito. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Lo que te decía un poco. Mándame la lista para que no se me olvide y me ocupe de comprar, ¿qué era? Pollo, tortillas y, ya ven, ya se me olvidó. Y queso. ¿Ya ven por qué necesitamos listas? ¿No? Es eso, repítelo todo el tiempo para que cuando llegues a la tienda no se te olvide, ¿no? Para que te acuerdes todos los días de vivir sobre esto, para que los que creen en Dios, ¿no? Para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Esto nos recuerda que fuimos salvos. Pero dice, Pablo le decía a la iglesia en Éfeso también en el capítulo 1, el Señor nos escogió y preparó buenas obras para que nosotros anduviésemos en ellas. A veces nosotros insistimos y queremos que ciertas personas que no conocen a Dios transformen su vida, ¿no? No, tendrías que dejar esto, tendrías que dejar. Pero dice el apóstol Pablo, dice ahí en la carta a los Romanos, no quieren y tampoco pueden. Pero hermano, los que creen en el Señor, los que tienen una vida renovada y transformada, los que han sido redimidos y son herederos del Señor, deben, dice aquí, procuren ocuparse en buenas obras. No podemos, hermano, olvidar nuestra conducta. Por supuesto, lo sabemos y lo repetiremos. La gracia del Señor nos da una salvación que no merecemos, a la cual no hicimos nada por merecer. La salvación no es por obras, es un regalo. Pero siendo salvos, creyendo ya en el Señor, ¿qué hago? Procuro ocuparme en buenas obras. Procuremos hacerlo. Un comentarista bíblico dice esta frase: la teología del cristianismo está basada en la gracia. La teología del cristianismo está basada en la gracia. La ética del cristianismo está basada en la gratitud. Ya leíamos con respecto a dando gracias, ¿no? Vivir en esa vida agradecido. Y es una forma de estar viviendo como aquel que cree en Dios, agradecido. Y vamos a ver más adelante por qué esa gratitud o a qué nos lleva esa gratitud. Pero antes de llegar a ese punto dice procuren, ¿no? Para que los que creen en Dios procuren. Esta palabra procurar es muy amplia y muy bonita. Dice tener cuidado, pensar. Es un plan, ¿no? En el cual tú estás meditando. ¿Cómo le hago? O sea, estás buscando todo para hacer buenas obras. Estoy ocupando mi mente para hacer buenas obras. Ahora ya no solo te pregunto cómo son tus conversaciones, de qué hablas. Ahora te diría en qué estás pensando todo el tiempo, ¿no? Aquí dice que tenemos que, esta palabra procurar es pensar, estar con ansia, pensar cuidadosamente. Si ves que estás demasiado ocupado o tus pensamientos están demasiado ocupados preocupado en qué comeremos, qué beberemos, lo que decía Jesús, ¿no? Demasiado esta ansiedad que de pronto no nos deja vivir, ¿no? Que es complicada lidiar con eso. En esencia es porque no estamos ocupando nuestros pensamientos, no solo en nosotros mismos, ¿no? Muchas veces, la mayoría de veces, pensamos solamente en nosotros. Estoy pensando en mí, en mí, en mí.
Ahora lo que dice aquí es: ten ese cuidado que tienes pensando en ti, en tu futuro, en qué va a pasarte. Transfórmalo en cómo hacer una buena obra. ¿Sabes qué? Seguramente tú tienes alguna necesidad aquí, pero estoy seguro que algún hermano de la iglesia tiene una necesidad aún mayor que la tuya, ¿no? ¿Qué tendríamos que estar haciendo? Ay, ¿cómo le hago un bien? Vamos a ver más adelante que alguien tiene que sacar provecho de nosotros, que esas obras tienen que ser útiles y tienen que aprovecharse. Otras personas tienen que aprovecharse, sacar un provecho de nosotros. Entonces tienes que estar pensando cómo hacer buenas obras, pensar con ansia, pensar cuidadosamente, que todo tiempo esto esté en tus pensamientos. Habíamos dicho, ¿no?, esta cuestión de ser llenos del Espíritu Santo, ¿no? Estar pensando en el Señor, planear, procurar. Haz un plan. Haz un plan para las buenas obras. Haz un plan para leer la Biblia. Haz un plan para cómo en tu casa se pueden dar cuenta de una buena obra tuya, ¿no? Quiero que mi esposa saque alguna utilidad de mí. ¿Cómo le vas a hacer? Haz un plan. Haz un plan. Esta cuestión de cuando dice el apóstol Pedro, dice a los esposos: vive sabiamente con tu esposa, es échale coco. Haz un plan. Haz un plan. Haz un plan para vivir esta vida en Cristo. Haz un plan para las buenas obras. Los que creen en Dios son cuidadosos con respecto a sus obras. Son cuidadosos de lo que hacen, de sus actitudes. Estas buenas obras son una labor para aquellos a quienes Dios nos ha dado el don de creer. Ya lo decíamos en Efesios, ¿no? Dios nos escogió para que andemos en esas buenas obras, ¿no? Estos actos genuinos, estos actos que benefician a los salvos, que nos benefician entre nosotros como iglesia, sí, que benefician a tu familia, que benefician a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, pero que benefician a los de allá afuera, pero que benefician también a aquellos que no creen en Cristo, ¿no? Por eso dice, bueno, regresa Tito 3, verso 8, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Y dice aquí, estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Esas cosas son buenas y útiles a los hombres. Tú y yo nos beneficiamos de la obra de Cristo, ¿no? Tú y yo sacamos un beneficio de Dios, ¿no? Para empezar, la obra de Cristo, la salvación de mi alma, y que yo no voy a ir a donde por justicia merecía ir, que es el infierno, eternamente. Gracias a la obra de Cristo, hoy yo voy a pasar esa eternidad al lado de mi Salvador. No tengo un beneficio de parte de Dios. Y todo lo que veíamos, ¿no? He sido regenerado, soy heredero, no tengo beneficios, no estoy beneficiado por Dios, ¿no? Soy beneficiado por Dios. Ahora que está diciendo aquí, estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Alguien saca provecho de ti. Pero no nosotros hasta nos sentimos mal cuando alguien saca provecho de nosotros. Pareciera que fuera algo malo que alguien saque un provecho de ti, ¿no? Ay, y le di esto y se quedó con la, ¿no? Le di las tortillas y se quedó con la servilleta, ¿no? O hice esto y se aprovechó de mí. Nos sentimos ofendidos cuando alguien ocupa algo nuestro. Me mandó a formarme y él se metió hasta adelante y ya, pero yo sí fui el que me tuve que formar. ¿Alguien sacó provecho de ti? Qué bueno, qué bueno. O sea, como hijos de Dios, hermanos, debemos saber que la comunidad, la cultura en la que vivimos debe sacar un provecho de nosotros.
barriendo la calle, la acera, y en vez de echarle la basura a tu vecino, ¿por qué no barrerle su pedazo? ¿Por qué no podría sacar provecho de ti, que eres hijo de Dios, que hemos sacado provecho de Dios? ¿Por qué alguien no puede aprovechar nuestras buenas obras y tomar utilidad de nosotros? Esta palabra buenas, cuando dice estas cosas son buenas y útiles a los hombres, esta palabra buenas quiere decir hermosas al ver, ¿no? Cosas hermosas, que alguien aprecie. Has visto buenas obras, ¿no? Y que tú dices, ay, qué padre que hicieron esto, ¿no? Oye, qué bueno que, o sea, es algo que le causa gozo a alguna persona y que se agrada en esas obras, ¿no? Qué bueno que hicieron esto, ¿no? Hermoso al ver, cosas que afectan la mente de manera agradable y reconfortante. Otra vez, cosas que afectan la mente de manera agradable y reconfortante. De pronto alguien hace una buena obra por ti, ¿no? Gracias a Dios a mí me ha pasado, ¿no? Haces buenas obras y eso si estabas de mal humor, de repente alguien, oye mira, y hace una buena, pum, te cambia, ¿no? Y te reconforta. Y lo ves y dice aquí, afecta mi mente de una manera agradable. A veces nuestras obras no solo no afectan de manera agradable a los demás, sino más bien todo lo contrario. Mis obras desagradan a los demás, ¿no? Sigue diciendo el significado de esta palabra: hacer un espectáculo digno de aplauso, cosas que son apercibidas con estima. Y por supuesto no estamos queriendo hacer estas buenas obras para recibir el aplauso. Está hablando de cosas dignas del aplauso, ¿no? Yo he visto a personas, por ejemplo, ir a hospitales, personas que hacen una gran obra y son obras admirables, ¿no? Por ejemplo, ¿quién se admira de tus obras? ¿No? Hay alguien que diga y que piense en ti, ay, mira, este hermano hace esto y admiro lo que hizo esto y se esforzó y trabajó y me dejó una sensación tan agradable el verlo, el saber de él, su testimonio, ¿no? Entre la iglesia, pero no solo en la iglesia, ¿no? A lo mejor tienes familiares no cristianos que ellos piensan, ya viene el que me da bibliazos, ¿no? O ya vino, pásale, ¿no? Qué bueno que estás aquí. Dice Malaquías, ustedes serán tierra deseable. ¿Desean estar con nosotros o no? O, viene el cristianito mejor. Digo, obviamente, definitivamente dice la Biblia, el que quiera vivir piadosamente va a padecer persecución, y definitivamente cuando hablas la verdad, ¿no? Hay gente que no va a querer estar a tu lado, eso es un hecho. Pero no por mis obras, ¿no? No porque soy gruñón, ¿no? No porque los agarro a bibliazos, ¿no? Sino porque en mi boca está la verdad y yo no me voy a retraer de hablar la verdad. Pero mis obras deben ser apreciadas por todos de una manera positiva. Tienen que ser observables, o sea, alguien se puede, porque a veces decimos, yo amo al Señor en mi corazón. Eso, hermano, no existe. Yo alabo al Señor en mi corazón. No. O sea, estas cosas tienen que hacerse evidentes. Definitivamente tiene que hacerse evidente. Por eso el significado de esta palabra etimológicamente quiere decir hacer un espectáculo digno de aplauso. Que alguien lo pueda ver y decir, ¿no? Dice buenas y útiles. Y esta palabra útil quiere decir aprovechable, rentable, conveniente para alguien. O sea, a alguien le conviene que tú hagas esa obra. Alguien saca provecho de esa obra, no solo tú.
Y no solo necesariamente los que amas, ¿no? Sino que los demás, alguien pueda sacar un provecho de tus actitudes. Y yo te preguntaría, ¿alguien se está aprovechando de ti? O siempre que alguien se aprovecha de ti, más bien sacamos chispas y nada, ¿no? Hermano, si alguien se está aprovechando de ti, digo, no estoy diciendo que te maltraten, por supuesto, estoy hablando de tu trabajo, de tus obras, lo que tú haces. ¿Alguien las aprovecha? Qué bueno, es la idea, es la idea, que nuestra forma de actuar sea útil, repito, a tu familia, lo que siempre hemos dicho en esta carta, a ti, a tu familia, al lugar en el que vives, a tu comunidad, a tu iglesia. ¿Qué provecho está sacando de ti tu iglesia, por ejemplo? ¿Alguien está sacando un provecho de ti? ¿Un hermano está sacando un provecho? ¿Le es útil tu vida a algún hermano de alrededor? ¿Le es útil tu actitud, tu consejo, tu cuidado? Y repito, no solo las personas que amamos, la familia, la iglesia, sino incluso las personas que no conocen a Dios. Hermano, necesitamos saber esto. La iglesia tiene que causar un impacto en la comunidad en la que estamos y la gente tiene que sacar un provecho de nosotros, ¿no? De nuestras obras. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, obras dignas de un aplauso, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen. La gloria, por supuesto, no es para nosotros, la gloria es para nuestro Padre. Pero las obras, hermanos, tienen que hacerse evidentes y alguien tiene que sacar provecho de todo esto. Dice Tito 2, ahí mismo en la misma carta de Tito, versos del 11 al 14. Pablo ya lo había dicho y de alguna manera está repitiendo lo que en capítulo 2 ya había enseñado. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación de todos los hombres y nos enseña que debemos renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y vivir en esta época de manera sobria, justa y piadosa. Si te das cuenta, ya estudiamos esto en algún momento, pero que nosotros debemos vivir en esta época, vivir en este mundo de una manera sobria, justa, piadosa. Verso 13, mientras aguardamos la bendita esperanza y la gloriosa manifestación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Verso 14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esta cuestión celoso habla también en esta cuestión en la mente, de esta maquinación. Cuando alguien está celoso, ¿no? Quizá no tiene como que la prueba, pero es algo que está maquinando y está pensando, quién sabe qué estará haciendo, quién sabe, ¿no? Celoso de buenas obras. O sea, pensando cómo actuar, cómo hacer una buena obra para los demás, cómo servir a mis hermanos, qué tengo que hacer. Dice un comentarista, aquellos que han creído no solo piensan o tienen una fe, dice él, desnuda, ¿no? Sino una fe operativa que dé un fruto de rectitud. Estas cosas son buenas, rentables para los hombres, para todos los hombres. La enseñanza de estas cosas debe ser útil. Lo que dice la palabra del Señor, lo que nosotros decimos a través de la enseñanza, cuando tú estás hablando el evangelio a tus hijos, a tu jefe, no solo es hablar y decirlo, sino esto tiene que ser aprovechado por alguien, ser aprovechado. Todas estas obras tienen que ser, como ya dijimos, buenas, provechosas para todos, para salvos, para no salvos, ¿no? Y que aquellos que no conocen al Señor vean
la belleza de tu vida y se sientan atraídos a Cristo. Para que los que no conocen a Dios vean la belleza en tu vida, vean el espectáculo. Dice Efesios que la multiforme gracia de Dios va a través de nosotros, ¿no? De diferentes formas. La gracia de Dios va multiforme, dice, ¿no? Alguien de una forma, pero finalmente es la gracia de Dios a través de nosotros, ¿no? Y hay un beneficio a la iglesia en eso, pero dice también que los principados y las potestades observan eso. Y es una declaración de victoria del evangelio, de vidas transformadas, ¿no? Por ejemplo, el apóstol Pablo le dice a la iglesia en Corinto que tienen que dar una ofrenda para los santos, no que tienen, que sería bueno, conveniente, que Dios ama al dador alegre, y que den una ofrenda a los santos que están en Jerusalén. Dice, para que estos que están en Jerusalén vean que ustedes son obedientes al evangelio que recibieron. Para los judíos les era muy difícil confiar en que los gentiles, ¿no?, eran salvos, ¿no? Ya sabes esta diferencia. Entonces, si los gentiles, ¿por qué dice Pablo que los gentiles daban testimonio de tener una fe auténtica a través de las ofrendas? A través de una obediencia al Señor daban testimonio de su fe auténtica. Porque cuando los judíos vieran que los gentiles se desprendían de algo para dárselos a ellos, era este espectáculo de buenas obras, ¿no? Y era eso de, ay, ¿no?, algo tuvo que haber pasado en ellos para que den una ofrenda para los judíos pobres que están en Jerusalén, ¿no? Así ellos hacían evidente que eran obedientes al evangelio. Así, hermanos, nosotros, alguien tiene que decir de nosotros, oye, hizo esto por mí y no me pidió que le retribuyera, ¿no? Lo hizo desinteresadamente. Me dio esto, me habló, me dedicó unos minutos desinteresadamente, no esperando nada de mí. Algo tuvo que haber pasado en él, ¿no? Algo tuvo. ¿Cuál es, hermano, la belleza de nuestras obras? Y hermano, por favor, quitémonos hoy de la cabeza esta cuestión de los demás, ¿no? Porque estoy seguro que de pronto pasa por nuestra mente esta cuestión. Ay, sí, ellos no tienen la belleza de las buenas obras, él no lo está. No, hermano, quitémonos, por favor, de nuestro corazón y de nuestra mente esta cuestión de lo que los demás no están haciendo bien. Más bien, volteemos a nosotros y hagamos esta reflexión, este recordatorio, como dice el apóstol Pablo, que le dice a Tito, palabra fiel, recuerda, recuerda, recuerda. Hagamos este recordatorio. Somos celosos de buenas obras. Insiste en esto. ¿Para qué tengo que insistir? Para aquellos que han creído en el Señor, para que los que han creído en el Señor procuren ocuparse en buenas obras, cosas buenas, bellas, dignas de honra, ¿no?, y útiles para los demás. Entonces tengamos esta reflexión. Hermano, ¿quién está sacando un provecho de ti? ¿Tu vida está siendo útil y provechosa a alguien más? Y bueno, no digamos que nuestros hijos, ¿no?, porque bueno, mínimo, ¿no?, o tu esposo, o la gente que quieres. Tal vez alguien que no es de tu familia, tal vez alguien de la iglesia que a lo mejor ni siquiera tienes tanta cercanía, o a lo mejor hasta ni siquiera te cae tan bien, ¿no? ¿Qué provecho está sacando de ti una hermana, un hermano? ¿Cómo le está haciendo útil a alguien que tú crees el evangelio? No solo es venir y decirle y agarrarlo a bibliazos, ¿no? Es, mi vida te está siendo útil. Repito, no pienses en alguien más, piensa, ¿tu vida le es útil a alguien? ¿Alguien saca provecho de nosotros? Palabra fiel,
palabra fiel, palabra que tienes que estar repitiendo todo el tiempo. ¿Para qué? Para que esa palabra de Dios nos lleve a esa procuración y a esa insistencia en hacer el bien, de hacer el bien y la ayuda mutua. No se olviden, porque de esas cosas se agrada el Señor. Inclina tu rostro y vamos a orar. Bendito Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, y todas las bondades que hemos recibido de ti, Dios. Hoy queremos, Dios, saber y reconocer, Padre. Hoy queremos reconocer y venir de una manera humillada y sincera delante de ti, reconociendo que todo lo que tenemos lo hemos recibido de ti, todo en absoluto. La salvación, por supuesto, a Cristo, el conocimiento de Cristo, pero no solo eso. Si tenemos un trabajo, si tenemos tiempo, si tenemos una familia, si tenemos hijos, todo lo hemos recibido, Señor, de ti. Y hoy entendemos que lo que hemos recibido de ti y esos beneficios que hemos tenido de la salvación, de la redención y de la herencia en Cristo, nos deben llevar a procurar insistentemente, a buscar la oportunidad y a buscar la forma de hacer buenas obras, Señor. Permítenos, Señor, hacerlo. Permite, Señor, que podamos quitar nuestros ojos de nosotros mismos y dejar de pensar en lo que las personas no han hecho por nosotros, sino más bien traer, Señor, a la luz nuestro corazón y nuestras obras delante de ti, porque eso dice tu palabra: yo conozco tus obras. Que puedan ser reveladas esas obras que tú conoces a nuestro corazón, para poder hacer, Señor, este juicio personal y poder, Señor, darnos cuenta si es que estamos beneficiando a alguien, Dios, si estamos ayudando a personas, si alguien se agrada de nuestras obras, si alguien se agrada de nuestro servicio, si alguien se agrada de lo que hacemos, Señor, y si alguien saca provecho de las cosas, Señor, de las obras, Padre, que tú has preparado para nosotros desde antes de la fundación del mundo, para que anduviésemos en ellas, Señor. Permítenos, Señor, primeramente hablar de estas cosas todo el tiempo, para que no se nos olviden, Señor. Recordarlas, atarlas en nuestro corazón y en nuestra mente, Señor. Enseñarlas a nuestros hijos todo el tiempo, hablárselas a nuestros hijos, hablarlas al levantarnos, al acostarnos, Señor. Que no se nos olvide, Dios. Cada vez que haya oportunidad de escuchar tu voz y tu palabra, ir y estar, Señor. Gracias por los discipulados que hay entre semana. Gracias por los discipulados que hay todos los domingos antes del servicio, Señor. Gracias por que las predicaciones están en YouTube y en Facebook, Señor. Gracias porque tú nos has dado todo para poder escuchar tu voz, Señor. Y ahora, Señor, solamente nos falta a nosotros ponernos en ese lugar donde tú estás hablando, Señor. Porque sabemos que necesitamos que estas cosas se repitan y que sea una insistencia en nuestra vida, Padre. Queremos escucharte todo el tiempo. No queremos que pase toda una semana para poder abrir otra vez nuestra Biblia y escuchar tu voz, Señor. Permítenos oírte, enamorarnos de ti, enamorarnos de tu voz, querer escuchar tu voz, Señor. Estar emocionados cuando vamos a congregarnos y cuando vamos a reunirnos, estar emocionados porque tú como iglesia nos hablas y nos sanas, Señor, y estás con nosotros, Señor. Y estar emocionados por la oportunidad que nos das de hacer estas buenas obras en medio de nosotros y con la gente que no te conoce, Dios. Que nuestra mente pueda estar ocupada principalmente en esas dos cosas, Señor, en tu palabra, y ocupada, Señor, en beneficiar y hacer obras que te glorifiquen a ti, Señor. Gracias te damos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Mi hermano, que el Señor te bendiga.